Amén. Es el Dios al que servimos. Es un Dios que nos persigue. Es un Dios que no nos deja solos. Es un Dios que nos busca. Es un Dios que alumbra los lugares oscuros para buscarnos. Y yo no puedo evitar escuchar esa canción y pensar en mi propia historia. Y yo pienso que usted también debiera acordarse de su propia historia, dónde usted estaba y la distancia que Dios fue para encontrarnos a cada uno de nosotros. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Es un amor sin condición. Es un amor tan grande. Es un amor que nos cuesta encontrar las palabras para poder describirlo, porque es un amor que es casi ilógico. Es un amor que nos costaría a nosotros poder entregar, y es por eso que estamos aquí para alabar a Dios en esta mañana. Hermanos, pueden tomar asiento. Damos las gracias por el Ministerio de Alabanza, por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy día. Ha sido un tiempo especial, muy, muy precioso. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Josh, soy el pastor principal de esta iglesia. Y bueno, estoy usando esta, no sé cómo decirlo, camisa. ¿Cómo se dice? En Chile decimos polera. Camiseta, ¿cierto? Para no ofender a nadie, ¿cierto? Camiseta, porque nunca sé, a veces como crecí en Chile, no sé a veces qué palabras usar y quiero asegurarme de nunca decir nada para ofender a nadie, porque ya he cometido ese error en el pasado. Así que esta camiseta, la razón por la cual la uso es porque tuvimos un bautismo hoy día. El servicio recién pasado tuvimos un bautismo y nos ponemos muy contentos, bautizamos a Jesse, así que es una celebración para nosotros poder hacer esto. Y esta es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos, para poder ver a personas pasar de la muerte a la vida, tal cual como lo hicimos con Giovanni la semana pasada. Fue un privilegio y un honor. Y tenemos más bautismos también que vienen en camino. Así que bueno, si usted está aquí por primera vez con nosotros o nos está visitando o usted es nuevo para nuestra iglesia, le prometo, como lo digo todos los domingos, no lo voy a avergonzar, ni le voy a pedir que se ponga de pie, ni le voy a pedir que diga nada, sino que cuando cuente 3, usted va a levantar su mano, la va a bajar y le prometo que lo único que vamos a hacer es darle un tremendo aplauso de bienvenida, porque estamos contentos de que estén con nosotros. También los que nos están viendo a través de las pantallas, en sus computadores, les damos la bienvenida. Así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3, si está aquí por primera vez, por favor, levante su mano ahí atrás. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y esperamos que no solamente sea una visita, sino que pueda ser de esta su iglesia, y también que usted pueda entregar su vida a Cristo, que es lo más importante. Así que, bueno, comenzamos la semana pasada con una nueva serie de mensajes, y estamos hablando sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Y la semana pasada leímos el capítulo completo, el primer capítulo completo de Efesios, así que estamos yendo capítulo por capítulo. Así que hoy día vamos a leer completo, ¿les parece? El capítulo 2. ¿Están preparados? Así que si no leyó su Biblia hoy día, esta va a ser su lectura de hoy día. Así que nos acompaña en la lectura de la palabra de Dios, que se encuentra en Efesios capítulo 2, comenzando desde el versículo 1. Comenzamos. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana.
Recuerden que en esto entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley y sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él, en todo el edificio bien armado, se ha levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Ese es el capítulo 2 de la carta de los Efesios. Y hoy día vamos a estar hablando sobre el concepto de la gracia. El título de este mensaje, del mensaje de hoy es La gracia lo cambia todo. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias porque tú estás aquí, tu presencia está en este lugar. Damos la bienvenida a tu Espíritu. Oramos, Señor, que podamos tener nuestros corazones abiertos, que podamos estar preparados para tu mensaje. Oramos, Señor, que todos los problemas que llevamos, las mochilas que venimos cargando, los problemas, las preocupaciones, podamos dejarlas a un lado y enfocarnos en este momento en lo que tú quieres hablarnos a nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y todos decimos juntos, amén. Bueno, como dice ese corto video, estamos en la semana 2 de esta serie sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y una de las cosas que estábamos hablando la semana pasada era la importancia de que cuando nosotros leemos la Biblia, que podamos entender el contexto de lo que estamos hablando. Porque algunos dicen por ahí que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces es muy importante que nosotros, no solamente cuando leemos un versículo, que podamos entender lo que hay antes y lo que hay después, sino que también cuando leemos un libro de la Biblia, que podamos saber dónde este libro y cómo cabe dentro de la Biblia completa. Porque la Biblia es un libro extenso. Tenemos 66 libros dentro de la Biblia y tenemos que hacer varias preguntas cuando leemos un libro de la Biblia. Entonces muchas veces nosotros abrimos la Biblia y simplemente empezamos a leer. Y eso no necesariamente está mal, pero es importante para poder entender todo, podamos profundizar un poco en dónde está esta carta dentro de la Biblia. Entonces, en este caso, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, tenemos que hacer varias preguntas. Número 1, ¿dónde está la carta? ¿En el Antiguo o el Nuevo Testamento? Y nos damos cuenta que está en el Nuevo Testamento. Y una carta que está en el Nuevo Testamento significa que esto está dentro del periodo de tiempo en cuando Cristo estaba aquí en la tierra y una generación después. Entonces eso nos ubica bien dentro de la línea de tiempo. La otra pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de literatura es esta. Porque no vamos a leer de la misma forma un libro histórico a cómo vamos a leer, por ejemplo, una carta. En este caso es una carta. Entonces es importante entender esto. Lo otro es que cuando uno recibe una carta, ¿qué es lo primero que uno ve? ¿Quién escribió la carta? Bueno, en este caso, la carta la escribió el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue una persona que fue un fariseo, que era perseguidor de cristianos, que se encontró con Cristo. Su vida fue transformada y pasó de ser perseguidor de cristianos a discípulo de Cristo. Y él escribió gran parte del Nuevo Testamento. La otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿a quién le está escribiendo la carta? Y descubrimos que la carta está escrita a una ciudad que se llama Éfeso. Y esta ciudad era una ciudad metropolitana, era una gran ciudad donde había harto movimiento, hartos recursos y también había mucha idolatría. Entonces, ¿por qué le escribe esta carta Pablo a esta ciudad? Era porque Pablo había tenido una experiencia profunda en esta ciudad.
Él hizo varios viajes misioneros y cuando él estuvo en Éfeso pasó algo increíble. Él, como era seguidor de Cristo, él quería ser como Cristo en todas las cosas que él hacía. Entonces él llegó a Éfeso y se encontró con 12 personas que se habían bautizado. 12, ¿cierto? 12 discípulos igual que Cristo. Los encontró y les hizo la siguiente pregunta. ¿Ustedes fueron bautizados? Sí. Ok. Fueron bautizados en el Espíritu Santo y ellos le dicen, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Entonces, ellos se habían bautizado bajo el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, el apóstol Pablo toma a estos 12 y los bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, les impone las manos, reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a profetizar. El impacto que el apóstol Pablo tuvo en esta ciudad fue tan profunda porque él tocaba a las personas se sanaban. Profetizaba, sacaba demonios, las personas tocaban las ropas del apóstol Pablo y solamente tocando su ropa se sanaban. A veces tomaban pedazos de tela que el apóstol Pablo había tocado y tomaban estos pedazos de tela y tocaban a los enfermos se sanaban, los demonios salían. Entonces causó un impacto tan profundo dentro de esta ciudad, que era una ciudad idólatra, que los brujos comenzaban a quemar todos sus libros de brujería frente a todas las personas, y esto produjo un impacto tan profundo que el negocio que había en esta ciudad, que era un negocio de creación de ídolos, se fue de pique porque el apóstol Pablo estaba causando un impacto tan profundo dentro de la idolatría. Trataron de matarlo, él se escapa y continúa con sus viajes misioneros, lo toman preso en Roma y en ese momento, en ese tiempo en que está preso en Roma, es cuando escribe esta carta. Eso nos da un poco de contexto para poder entender qué es lo que está sucediendo aquí. Y esta carta está dividida en dos partes. La primera parte habla respecto a la identidad. ¿Quiénes son ellos en Cristo? Y la segunda parte está hablando de cómo ellos deben comportarse de acuerdo a la identidad que ellos tienen ahora. Entonces, la semana pasada comenzamos con el capítulo 1 y estamos hablando respecto a la diferencia entre mirar y ver. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estaba orando por ellos? Y él decía, yo oro que los ojos del corazón les sean abiertos para que no solamente miren, sino que realmente puedan ver. En otras palabras, él les había dicho que ellos son hechura nueva en Cristo. Estaban hablando respecto a su identidad. Y la oración que él hace es para que ellos realmente puedan entender qué es lo que significa esto. No solamente escucharlo, sino que el impacto de lo que esto significa pueda transformar sus vidas. Y hoy día vamos a hablar sobre el capítulo 2 y vamos a hablar sobre la gracia. La gracia lo cambia todo, es el nombre de esta serie. Y salvados por gracia es el nombre del mensaje de hoy día. Y hemos hablado respecto a la gracia antes, pero esto es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que significa este concepto para nosotros los cristianos. Y lo que el apóstol Pablo hace comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 3, él quiere convencerlos de su situación anterior. Él quiere convencerlos de que ellos están muertos. Buena noticia, ¿cierto? ¿Estar muertos? Ustedes están muertos, le dice. Ustedes están muertos. Están muertos en sus transgresiones, en sus pecados, en los caminos del mundo, gratificando los deseos de la carne. Es lo que les dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y sus pecados. Pero luego en el versículo 5 hace un tremendo contraste, porque dice que nos fue dada vida. En otras palabras, estuvimos muertos espiritualmente, pero ahora tenemos vida. Una resurrección espiritual, está diciendo. ¿Usted alguna vez ha visto la resurrección de un muerto? ¿No? Primer servicio tampoco, segundo servicio tampoco, ustedes tampoco. Ya, bueno, yo tampoco, por si acaso. Pero si yo llegara a ver la resurrección de un muerto, yo tendría varias preguntas. Y la principal pregunta que yo tendría sería, ¿qué pasó aquí? Y lo interesante es que el apóstol Pablo contesta esta pregunta. Él contesta qué es lo que sucedió en esa transición entre nuestra muerte espiritual y nuestra vida espiritual. Nos da la respuesta. Nos dice, número 1, que esa resurrección nos fue dada. En otras palabras, que nosotros no nos resucitamos a nosotros mismos. Que la resurrección no fue resultado de algo que nosotros hicimos, sino que fue resultado de algo que Cristo hizo por nosotros, que algo o alguien externo a nosotros logró que nosotros nos resucitáramos. En otras palabras, es muy importante que nosotros entendamos que no orquestamos nuestra propia transición de la muerte a la vida.
Luego se nos dice quién fue el que nos dio la vida. Dice, fuimos vivificados. Una palabra rara, ¿cierto? Fuimos vivificados en Cristo. Que fue Cristo el que nos dio la vida. Cuando Jesús resucitó, en cierta forma, es como que cuando Cristo resucitó de los muertos, también nos resucitó a nosotros espiritualmente. Y usted puede estar aquí y usted quizás dice, bueno, es que yo soy pecador. Yo a veces digo mentiras blancas, en Chile decimos mentiras blancas, las mentiras que son como más pasables, ¿cierto? Eso no está en la Biblia por si acaso. Hay mentiras nomás. No existen las mentiras blancas. O tengo malos pensamientos y uno dice como que no soy perfecto, y uno asume que como uno no es perfecto, entonces esto me descalificaría para que Cristo me pase de la muerte a la vida espiritual. Pero tenemos que detenernos un momento y escuchar lo que dice el versículo 5 respecto a esto. Dice así, nos dio vida en Cristo, incluso cuando estábamos, ¿qué? Muertos. No cuando fuimos perfectos. Ahora que estamos un poco más perfectos, ahora sí te puedo dar vida. No, estábamos muertos. Yo no sé usted, pero yo no puedo pensar en una representación más definitiva para describir nuestra condición que muertos. Estábamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Cómo puede un muerto resucitarse a sí mismo? ¿Qué es lo que hizo Lázaro para resucitarse a sí mismo? ¿Qué es lo que hizo Éutico para resucitarse a sí mismo? ¿Saben quién fue Éutico? Éutico, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, Éutico era una persona que estaba escuchando al apóstol Pablo mientras predicaba. Y dice la Biblia que predicaba y que esta persona se empezó a quedar dormida. Y estaba en un tercer piso, al lado de una ventana, y se empezó a quedar dormida. Dice que entró en un profundo sueño y se cayó del tercer piso hacia abajo y se murió. Y luego Pablo fue y lo resucitó. Así que si usted está aquí y toma la decisión de quedarse dormido, eso es su propio riesgo. Yo no soy como Pablo, así que no puedo garantizar el resultado de eso. Pero el punto es que ¿qué es lo que hicimos nosotros para resucitarnos a nosotros mismos de nuestra muerte espiritual? Y es aquí donde introduce la palabra clave de la cual quiero que hablemos hoy día. Y es la palabra gracia. La palabra gracia. Es por gracia que han sido salvados. Y los siguientes dos versículos resumen esta idea. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Este mensaje se trata de cómo la gracia de Dios cambia todo. Si yo alguna vez me llegara a hacer un tatuaje en mi cuerpo, lo más probable es que diría eso. Diría, salvo por gracia. Salvo por gracia. Entonces, ¿qué es lo que es la gracia? ¿Qué es lo que es la gracia? Quizás hemos escuchado este concepto antes, pero no sabemos lo que significa. Una vez escuché a alguien describirlo de la siguiente forma. Y hacía la distinción entre tres palabras. Decía, está la justicia, está la misericordia y está la gracia. Por ejemplo, si yo a Hugo le debo $1,000, yo le digo, se lo debo, le debo $1,000, ¿cierto? La justicia, ¿qué es lo que dice? La justicia dice que yo tengo que pagarle los $1,000. La misericordia sería que Hugo me dice, ¿sabes qué? No me pagues nada, no te preocupes. Pero la gracia dice que no solamente no tengo que pagarle los $1,000, sino que adicionalmente Él me va a dar otros 1,000. Esa es la gracia. La gracia es algo que va por sobre, la gracia va más allá. Y cuando hablamos de nuestra transición de la muerte a la vida, estamos diciendo, la palabra dice, no es de nosotros mismos. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse o nadie pueda presumir, otra forma de decirlo. Entonces Jesús pagó por los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. Todo está pagado. No podemos ganarlo, como decía la canción, no podemos ganarlo y no podemos merecerlo. Está hecho. Ese, hermanos y hermanas, es el Evangelio. Esa es la buena noticia.
El problema es que es aquí donde tenemos problemas. Porque nada en la vida es gratis. Nada en la vida es gratis. Cuando algo es muy bueno, decimos es muy bueno para ser cierto. Porque es muy bueno y uno está buscando la letra chica, ¿cierto? ¿Dónde tengo que firmar? Porque la vida tiende a ser transaccional, es una transacción. En otras palabras, si yo pago, recibo lo que pagué. Si yo como sano, me voy a sentir bien. Si soy desagradable con alguien, esa persona va a ser desagradable conmigo. Nunca obtienes algo por nada. Y la salvación es totalmente diferente. Porque la salvación es todo por nada. Esto es la gracia. Nos cuesta aceptarlo, porque es muy grande. Tiene que haber algo que yo pueda aportar, tiene que haber, no sé, alguna oración, una asistencia a la iglesia, buen comportamiento, una ofrenda, buenas obras, ¿cierto? Intentarlo más, ¿cierto? Ser más disciplinado. Y el problema es que incluso cuando pensamos esto, hermanos y hermanas, cuando pensamos que tenemos algo que ofrecer, suena como algo noble, pero es todo lo contrario. Y quizás no nos damos cuenta, es todo lo contrario, porque la palabra dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se jacte. Y la jactancia no puede parecer gran cosa, pero lo es, porque si nosotros pensamos que tenemos algo que aportarle al sacrificio de Dios, en realidad lo que estamos haciendo es deshonrar la cruz. Porque en el fondo lo que estamos diciendo, si nosotros creemos tener algo que aportar, estamos diciendo que el sacrificio en la cruz no fue suficiente. Que los clavos tendrían que haber entrado quizás un poco más profundo. Quizás Cristo tendría que haber estado en la cruz un par de horas más. Pensamos que no es así, pero cuando en nuestra mente pensamos que nuestras obras ayudan en algo, estamos deshonrando lo que Cristo ya hizo. Estamos diciendo que cuando Cristo estuvo en la cruz y dijo todo se ha terminado, ¿cierto? O todo se ha cumplido, que realmente Él estaba mintiendo, porque no está todo cumplido. Tengo que yo hacer un poco más para que esa salvación se active en mi vida. No, hermanos y hermanas, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo nos resucitó y nosotros no tuvimos nada que ver con ese proceso. Fue solamente por la gracia de Dios. Por eso que Pablo enfatiza tanto que estábamos muertos. Lo enfatiza mucho. Y él no dice, estaban bastante mal, o no dice, no, es que cometieron algunos errores, no dice, no, es que un par de mentiras, ¿cierto? Estabas medio enfermo, o te estabas tomando una siesta espiritual, ¿cierto? No, está diciendo, estaban muertos. Versículo 1, versículo 5, estaban muertos. No hay nada peor que estar muerto. Dice esto para enfatizar lo grave de nuestra condición pasada. Y la razón por la cual está enfatizando tanto lo grave de nuestra condición pasada no es para que nos sintamos condenados, sino para resaltar el hecho de que teníamos cero esperanza, lo que nos deja sedientos de gracia. Entender esto es tan crucial que si no lo entendemos va a afectar seriamente nuestro caminar con Cristo. Seriamente. Tenemos que entender la gracia. Por eso es que insisto tanto en este tema. No sé si alguna vez usted tenía un problema en el cuello o un problema en la columna o en la espalda. Y es muy raro porque muchas veces cuando uno tiene este tipo de problemas es un problema en los pies. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el problema en la espalda con el problema en los pies? ¿Cierto? Pero uno soluciona el problema con los pies y uno empieza a caminar bien. La razón por la cual digo eso es porque la gracia es así también. Tenemos que entender la gracia. Cuando nosotros nos fundamentamos sobre la gracia y entendemos la gracia, nos cimentamos sobre eso en tierra firme, entendemos cómo caminar como cristianos, entendemos la Biblia porque tenemos el contexto correcto para poder saber qué es lo que Cristo hizo. Podemos entender mejor el Antiguo Testamento, sabemos cómo todos los libros de la Biblia nos conducen hacia Cristo si entendemos la gracia y entendemos el gran amor que Dios tiene por nosotros. Es muy importante, por eso es que insisto tanto en este tema. Otra forma de explicar la gracia, alguien una vez me lo explicó de esta forma y me gustó.
La diferencia entre la gracia y las obras, ¿cierto? Porque hablamos sobre gracia y acá están las obras. Muchas veces no entendemos cómo estas dos se relacionan, porque si uno dice, no tengo que hacer nada para obtener la gracia, entonces ¿por qué tengo que hacer obra? Entonces mejor no hago nada. Es la diferencia entre estas dos palabras. Hacer, una palabra es hacer y la otra palabra es hecho. Hacer y hecho. Hacer dice que hay algo que agregar, que yo tengo que agregar algo al sacrificio de Dios. Hecho dice que está todo terminado. Hacer, tienes que lograr cosas. Hecho es que todo ya está solucionado. Hacer, hay un precio que pagar. Hecho, Jesús ya lo pagó todo. Hacer, tengo que hacer más y más cosas. Hecho, Jesús es todo lo que necesita. De hecho, cuando hablamos respecto a la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones, muchas veces nos podemos confundir y pensar de que todas las religiones son parecidas, ¿cierto? Y el cristianismo es simplemente una más de todas estas religiones. Pero realmente eso no es cierto. Porque ser discípulo de Cristo es tan fundamentalmente diferente a cualquier otro sistema de religión que no tiene punto de comparación. Porque no importa cuál otra religión sea el judaísmo, nueva era, musulmán, lo que sea, está basado sobre la palabra que dije al principio, que es la palabra hacer. En otras palabras, tengo que hacer A, B, C y D, y el resultado de eso va a ser que tengo una relación correcta con Dios, recibo salvación, etcétera, etcétera. La gran diferencia entre todas las otras religiones y ser un discípulo de Jesús es que nos cimentamos sobre la base de que la obra ya está hecha. Sobre eso nosotros caminamos. Otra persona lo describió de esta forma, decía que era el dilema del vendedor de zapatos. El dilema del vendedor de zapatos. No sé si lo he dicho alguna vez antes, pero es la idea de que un vendedor de zapatos, y llega el jefe y le dice, oye, tienes que vender muchos zapatos o si no, a fin de mes te voy a despedir. You're fired al final del mes. Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor de zapatos? El vendedor de zapatos empieza a vender, pero de repente entiende y dice, oye, pero es que el jefe nunca me dijo cuántos zapatos tenía que yo vender. Y yo estoy vendiendo y nunca sé cuándo va a ser suficiente. Siempre está viviendo con temor porque no sabe qué es lo que va a pasar a fin de mes. Lo mismo pasa con todas las otras religiones. Tengo que hacer todas estas cosas, pero nunca sé cuánto es suficiente. Y podamos ser críticos de las otras religiones, pero nosotros, si no entendemos la gracia, podemos caer en exactamente lo mismo. De pensar que tenemos que hacer todas estas cosas para obtener la gracia de Dios, pero no es así. Cristo ya pagó por todo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos resucitó consigo mismo. Versículo 9 dice, no es por obras. La gracia dice, no se trata de ser bueno, de tus logros, sino de la perfección de Jesús y su obra perfecta en la cruz. Mire, volver a la vida no se trata de hacer, sino de creer. No se trata de hacer. Cristo ya hizo todo lo que hay que hacer. A nosotros nos toca creer. Por eso que dice, la salvación es por gracia a través de la fe. Y la fe, lo vemos en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto era tan importante en esta carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a los efesios, porque ellos eran idólatras. Y ellos ponían su confianza en las cosas que ellos veían, en los ídolos que ellos podían percibir con sus ojos y tocar con sus manos. Pero él está diciendo que nuestro cimiento es sobre la base de la gracia de Dios a través de la fe. Entonces lo que quiero tratar de decir con esto es que no hay nada que usted pueda hacer para lograr su salvación. Es solamente poner la fe en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Pero se produce una contradicción, porque luego en el texto nos damos cuenta de que podamos caer en pensar de que ya no hay que hacer nada y que las buenas obras no son importantes. Porque el versículo 10 dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Suena contradictorio, porque primero dice en el versículo 9, no somos salvos por nuestras obras, pero fuimos creados para ellas.
En otras palabras, las buenas obras no nos salvan. Jesús lo hace, eso ya lo establecimos. Pero fuimos creados para buenas obras. Entonces, ¿qué significa eso? Nos damos cuenta que en el versículo 1 y el versículo 3 decíamos que estábamos muertos, que Cristo nos resucitó a la vida, pero que luego de esto, y esto es muy importante entenderlo, a veces pienso que no lo explico bien, quiero explicarlo bien, que cuando fuimos resucitados espiritualmente de la muerte a la vida, esa resurrección no fue por nosotros, Cristo lo hizo por nosotros. Luego hay un camino de buenas obras, que nosotros somos destinados para caminar en ellas, hacer el bien, ser generosos, ayudar a las personas. Esto no nos salva, Cristo nos salva, la gracia nos salva. Y el problema es que muchas veces pensamos que es al revés. Pensamos que mis obras van a producir que la gracia de Dios se produzca y yo reciba salvación. Pero la verdad es que la gracia de Cristo ya existió, ya Jesús murió y resucitó y nosotros tenemos establecido frente a nosotros un camino de buenas obras, los cuales nosotros fuimos creados para vivir en ellos y nosotros podemos decidir si vamos a vivir de esa forma o no, pero los que perdemos somos nosotros mismos. ¿Se entiende? Está esta forma de vivir que está disponible para nosotros vivirla. Estamos hechos para hacer estas buenas obras, que no nos salvan, pero nos dan propósito. Entonces quiero terminar para explicar esta idea. Hay una parábola que me encanta, está en Mateo capítulo 18, y con esto termino. En Mateo capítulo 18 hay una parábola que Cristo habla, y Cristo está hablando respecto a un rey. Y este rey tiene una persona que le debe mucho dinero. De hecho dice que son 10,000 bolsas de oro, y que algunos eruditos dicen que 10,000 bolsas de oro serían como 4.5 billones de dólares. Entonces se le acerca a esta persona al rey y el rey dice, págame el dinero. Y él vende a su familia, vende a su esposa y le dice, rey, por favor, te pido, ten compasión de mí y yo te voy a pagar todo. O sea, ni aunque viviera 1,000 vidas pudiese pagarlo, pero algo sucedió en el corazón del rey cuando vio la actitud del corazón de esta persona, que el rey le dice, ¿sabes qué? Anda, no te preocupes, no me pagues nada. Y luego cambia la historia, porque esta persona va caminando por la calle y se encuentra con otra persona que le debe 3,500 dólares. Y esta persona que le debía 3,500 dólares le dice lo mismo que él le había dicho al rey. Le dice, por favor, tenme paciencia y yo te lo voy a pagar todo. Y la reacción de él, ¿cuál fue? Lo agarró del cuello y lo empezó a ahorcar y lo mandó a la cárcel. ¿Por qué cuenta Cristo esta historia? Porque la evidencia de que nosotros realmente entendemos la gracia que nosotros hemos recibido es por la manera en que nosotros entregamos gracia al resto. ¿Saben lo que yo veo cuando yo veo a alguien que está entregándole gracia a otra persona? Yo digo, esa persona ha recibido gracia en su vida. Cuando veo a otra persona que no está entregando gracia a otras personas, yo le digo, esa persona necesita entender la gracia de Cristo. Esta semana estuve hablando en las pasadas 2 semanas estuve hablando con 2 personas que trabajan en nuestro ministerio de Food Help, que llevan varios años trabajando en este ministerio. Y a las 2 personas le hice esta misma pregunta. Le dije, ¿por qué haces lo que haces? Y las 2 personas me contestaron lo mismo. Me dijeron, porque yo sé lo que es sentir hambre y yo sé lo que es recibir un alimento gratuito cuando no tengo alimento. Y es por eso que lo hago. Cuando pienso en eso, pienso en nosotros, en nuestra vida. Porque de la misma forma en que las personas de Food Help ayudan al resto por lo que han recibido, y esta persona que fue perdonada 4.5 billones de dólares no fue capaz de extender gracia, es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Entendemos o no entendemos el hecho de que estábamos muertos espiritualmente y Cristo nos trajo a la vida? Porque si realmente lo entendemos, nuestra vida lo va a reflejar. Pero el truco es este. Yo no quiero que usted se vaya para casa ahora pensando, ay, ahora tengo que hacer todas estas cosas para que la gracia se note. No. Ore al Señor, póngase de rodillas para que los ojos de su corazón sean abiertos a esta realidad, para que su vida cambie.
Vamos a cerrar este momento. Voy a pedir que usted por favor pueda cerrar sus ojos, incline su rostro. Y este es un momento para usted con el Señor. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizás usted está aquí en esta mañana tarde ya, y quizás nunca ha entendido realmente lo que significa la gracia hasta hoy. Quizás usted está aquí y pensó que la vida cristiana se trataba de simplemente hacer cosas buenas. Quizás usted está aquí y ha pensado que su vida solamente está llena de condena y de culpa. Y usted en esta mañana quizás quiere por primera vez poner su fe en la obra terminada de Cristo. Yo sé que es fácil pensar muchas veces que el regalo que Cristo nos da es demasiado grande para ser cierto. Y es por eso que se llama gracia. No es justicia, no es misericordia, es gracia. La gracia va mucho más allá. Si usted está aquí y necesita que ore por usted, quizás necesita un poco más entender esta gracia más profundamente, simplemente le pido que levante su mano y la baje y yo voy a orar por usted. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros pedimos en esta mañana, Señor, que tú hagas algo que solamente tú puedes hacer. Oramos, Señor, yo oro en la misma oración del apóstol Pablo cuando él oraba por los cristianos en Éfeso, que los ojos de su corazón sean abiertos para poder realmente entender esto. Esto que quizás nunca se entiende completamente porque es demasiado grande para nosotros poder percibirlo, pero que tú nos puedas dar un destello de tu gracia para poder vivir vidas no basadas en obras, sino vidas basadas en gratitud. Y que las buenas obras que nosotros hacemos sean resultado de una vida agradecida por lo que tú has hecho por nosotros. Entregamos este tiempo a ti y oro por todas las manos que se levantaron, que tú les des una bendición especial, una revelación especial de esta verdad. En nombre de Jesús. Amén.